Buenos días, gracias por la invitación. Déjeme ver cómo me organizo aquí. Ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve muy bien, César. Ok, yo voy a tener entonces mi celular, el chat abierto para si tienen alguna pregunta ir contestando sobre la marcha. Así que siéntanse libres de preguntar durante la charla que yo con mucho gusto le contesto. Bueno, y antes de empezar, quiero agradecer a la Asociación Nacional de Urgencia y Emergencia Pediátrica por la invitación. La verdad que hacen un trabajo impresionante en lo que es la educación y la formación de pediatras y pediatras emergenciólogos. Y por eso pues me siento muy orgulloso y muy afortunado de estar aquí en este espacio con ustedes. Y aparte, pues la doctora Burgos, que fue mi fellow, felicitarla públicamente porque la verdad que como ella se está desarrollando como especialista, me hace sentir muy bien. Y es la primera fellow propio de sonografía de emergencia de mi país. Entonces eso le da como la cherry al banana split, ¿verdad? Al heladito de la emergenciología en lo que es la República Dominicana. Para más, Eulogio, me están saliendo las admisiones. Si alguien se puede encargar de eso, voy a agradecer porque puede que, no es que me distrae, lo único que ahorita no dejo mentir a alguien. Pues ya Elogio me presentó. Yo soy especialista en emergencia y cuidado crítico pediátrico. Hice un diplomado en sonografía de emergencia, específicamente emergencia, que esa es la razón por la cual estamos aquí. Esa es mi red social de Instagram. Estoy a la orden. Y si quieren darle promoción al simposio, pues puedo utilizar también mis redes. Entonces vamos a empezar. Vamos a hablar un poquito sobre el focos cardíacos, ¿verdad? Y lo que mi paciente, pues, saber cómo manejar los líquidos de mi paciente. Sabemos en pediatría que manejar líquido es muy importante y mucho más importante si tenemos aquí médicos generales, porque a veces tenemos muchos médicos generales que le tienen mucho miedo al manejo de líquido de pacientes, pero si tú tienes una herramienta como el POCUS, ¿verdad? Eso te puede ayudar muchísimo. Entonces, esta, esto está en latín, que quiere decir conócete a ti mismo, ¿ok? Entonces, debemos conocernos a nosotros. Primero que todo, vamos a comenzar a utilizar el POCUS para responder, por lo menos en emergencia pediátrica, para responder preguntas binarias. O sea, lo que quiere decir sí, no, no tiene, sí necesita, no necesita, no debo o no debería tener mi paciente. Esas son las clases de preguntas que nos tenemos que responder cuando hacemos poco. Entender que no vamos a hacer un diagnóstico, digamos, estructural, ni un diagnóstico de una patología en específica, sino que vamos a hacer un diagnóstico de la fisiopatología. No es qué es lo que tiene mi paciente, sino es más qué le está pasando a mi paciente. Por ende, definir un tratamiento. Y el pediatra sí, luego, con una ecografía convencional, conjunto con el cardiólogo, porque no estamos aquí para desplazar y el entrenamiento de nosotros no es para desplazar a ningún sonografista ni a un ecocardiografista, se va a definir lo que es el diagnóstico del paciente y el tratamiento. Y por eso es que siempre la sonografía de emergencia, y más en el caso de la ecografía cardíaca en sonografía de emergencia, es complementario. Uno debe evaluar su paciente primero, ver qué le está pasando, correlacionar los síntomas y síntomas, y luego hacer la ecografía, porque la ecografía es para completar la evaluación clínica del paciente. Dicen que no me escucho bien, déjame ver. Sí, es un problema mío. Y ahora me escucha. No, ahora tiene. ¿Por qué no se escuchará, eh? Sí, es Déjame que ver. sí te escuchas, pero te escuchas como que, este, un poquito lejos, pero en algunos dicen que se escucha bien, ¿eh?
Sí, porque estoy casi pegado a la, a Ok, la... perfecto. No, entonces vamos a seguir así, César. Sí, ya se escuchó bien. Y sí, no es que se distorsione, más bien si tienes el celular, si inicias en los dos, se va a escuchar, Sí, distorsionado. ya lo apagué. Voy a hablar más alto y no se Perfecto. preocupe. Luego le buscamos la forma cuando se grabe y se suba a la plataforma para que se escuche mejor. Entonces, le decía eso, que, que es complementar la clínica. Nunca debemos, y siempre se lo digo a mi fellow y se lo recomiendo a todos, viene un paciente X, paciente crítico. Paciente que tú sospechas que tiene una cardiopatía porque te lo presentaron y estamos muy afanados ya buscando el sonógrafo. No, 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 vamos a evaluar a nuestro paciente y luego que tú evalúas a tu paciente, utilizas la ecografía. Digo dos cosas siempre. Cuando tú haces un estudio sin evaluar a tu paciente, te va a pasar dos cosas. Uno, te vas a encontrar algo y no lo vas a ver porque no lo estás pensando, no lo estás correlacionando con la clínica. O dos, te vas a topar con algo durante la evaluación del eco y puede que te confunda más porque no lo estás evaluando con la clínica. Entonces, recordar que siempre es una evaluación complementaria. Entonces, porque nos emocionamos muchísimo haciendo sonografía, se crearon estas políticas internacionales, tanto europeas como anglosajonas, gringas, ¿verdad? Y se llegaron a un acuerdo de 17 acuerdos. Luego se hizo recomendaciones propiamente de la Sociedad de Cardiología, de Ecografía, para el uso de ecocardiografía en el niño, ecografía cardíaca. Y se quedaron con estas tres recomendaciones, que hay que evaluar la estructura y las dimensiones y que se debe entender cuando se hace un ecocardiógrafo, hacer el entendimiento de la fisiología y el manejo de emergencia. Y miren que le puse ahí el tiempo, porque no es que nos vamos a pasar en la emergencia y lo que bueno, nosotros le decimos muñequeo, o sea, cuando le pasamos el traductor y estamos muñequeando. No que nos vamos a pasar mucho tiempo muñequeando y el paciente puede compensándose o haciendo una especie de grand round de todo el mundo vamos a muñequear para ver que alguien encuentre. No, no, no. Es para responder estas preguntas y si no se puede responder, pues se trata el paciente. No se puede atrasar el tratamiento del paciente. Es por eso Perdón. Es por eso que se necesita, y ellos lo recomiendan igual, un entrenamiento constante de ecocardiografía. Y no solamente entrenamiento, no es que alguien se ponga a muñequear por sí solo, sino que también ese muñequeo también esté bajo una supervisión. ¿Ok? Por ende, ellos recalcan esta parte que quiero enfatizar, que el POCUS cardíaco no es apropiado para evaluar los síntomas y síntomas de un paciente que tú sospeches una cardiopatía congénita. Aquí ahí no vamos a buscar si el paciente tiene una CIB. Aquí no vamos a buscar si el paciente tiene una tetralogía de Fallot, a pesar que se ve bien chulito en el ecocardiógrafo, que está en una transposición de los grandes vasos. No, no. El diagnóstico propiamente de la cardiopatía congénica se lo vamos a dejar a nuestros compañeros cardiólogos y nosotros vamos a tratar su emergencia y entender su fisiopatología. Entonces, al final nos quedamos con la aplicación clínica del poco cardíaco. ¿Para qué nos sirve el poco cardíaco? Bueno, nos ayuda a lo que es el choque diferenciado. O sea, a veces no sabemos si el choque es obstructivo, si el choque es hipovolémico, que es el choque hipovolémico se está comportando como perdón, que el choque séptico se está comportando como un choque hipovolémico. Por ejemplo, en los casos de dengue, ¿qué vamos a hacer? ¿Le pasamos volumen? ¿No le pasamos volumen? ¿Cómo te hace el corazón? Si tiene depresión miocárdica, para eso que nos sube el poco cardíaco. Otro es para entender o sospechar y dar el diagnóstico definitivo si mi paciente tiene un derrame pericárdico. Y no solamente si tiene derrame pericárdico, sino que mi paciente puede tener un taponamiento cardíaco. El asepsis, que ya lo hablamos, hasta para el paro cardíaco. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la como quien dice, la penita de que están reanimando y obviamente no se le siente pulso. ¿Hasta cuándo vamos a llegar? La guía no nos dice, vamos a llegar hasta aquí, pero hemos visto muchísimos casos que pues tenemos ya algunos 15 o 20 minutos y digo, bueno, no creo que va y ponemos el focus, vemos un corazón que está latiendo bien.
bien bajito, pero tiene motilidad, entonces uno le motiva mucho a seguir reanimando porque es la vida de alguien. Hasta para eso funciona. El protocolo se llama CASA en realidad. Está más para adultos, luego habrá que hacer investigaciones y protocolos propios para pediatría. Y para las cardiopatías, bueno, si tú tienes un paciente que tiene un soplo, no es para diagnosticar la cardiopatía congénita, vuelvo y digo, pero es para ver cómo ese paciente pues se está acompañando de una miocardiopatía dilatada, si tú estás viendo alguna válvula que no funciona muy bien, que le está haciendo repercusión dinámica, vuelvo y digo, no es para hacer el diagnóstico. Y la otra utilidad que tiene el focus o el focus es la respuesta y la tolerancia a la bulimia y a inotrópicos que lo vamos a hablar al final de la charla. Entonces, al final nos quedamos con esta maletita que tiene estos cuatro compartimientos, que es no hacemos diagnóstico, no quieren hacer estadística con diagnóstico de pacientes en emergencia con focus, esa no es la finalidad. Tenemos que valorar la función cardíaca, ver si mi paciente tiene derrame pericárdico y ese derrame pericárdico me está llevando a un taponamiento cardíaco y la evaluación de respuesta al tratamiento que le estamos dando nosotros, no solamente de líquidos, sino también de inotrópicos. Y es por eso que esto es algo ya muy personal, le digo que esto no va a ser una charla de protocolos per se, sino que lo voy a humanizar, a aterrizarlo a como yo me manejo con el focus. Cuando yo hago un focus, pues yo me hago tres preguntas. Yo digo, bueno, ¿qué tamaño tiene las dimensiones cardíacas? ¿Este corazón se está contrayendo bien? ¿Y cómo te dan esa medición? Yo me hago esas tres preguntas y no me salgo de esas tres preguntas para evaluar mi paciente. Ya luego que mi paciente está estable o que pues, se quedó en el área de observación de emergencia, sí, entonces con mi compañero de cardiología, pues sí, muñequeo más y es una forma de yo entrenarme, pero en emergencia nos tenemos que hacer estas tres preguntas y eso es lo que vamos a hablar ahora en adelante. Entonces, comenzamos con las vistas. Esta es la vista para estrenar largo. Como pueden ver, se pone el probo en la línea clavicular derecha con dirección del puente hacia el hombro, perdón, izquierdo, hasta el puente hasta el hombro derecho. Dependiendo de cómo tú tengas tu traductor, estas son las imágenes que tú vas a ver, pero ya sabes que por dónde te tienes que mover. Y lo que mide en es muy principal, lo que es la morfología del ventrículo izquierdo, lo puede ver. Se puede medir luego lo que es la función sistólica, que es casi mayormente lo que siempre hacemos en emergencia. La morfología y lo que es la función diastólica del ventrículo derecho, la verdad que no es la mejor, pero se puede ver anomalías del ventrículo derecho. Se puede medir lo que es el diámetro aórtico. También se puede valorar lo que son las arterias aórticas y perdón, la válvula aórtica y las válvulas mitrales, ver si tiene estenosis, si tiene calcificaciones. Y para líquido libre también funciona mucho y podemos ver lo que el paciente tiene derrame pericárdico y también se puede ver un poquito la ventana del pulmón y podemos ver si tiene líquido libre en el pulmón. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con las preguntas. ¿Se acuerdan? Tenemos respondiendo las preguntas. Vamos a ver este eco y respondemos las preguntas y siéntanse libres de responder en el chat. Estoy atento al chat para ver. Vemos el tamaño. ¿Qué vemos del tamaño? ¿Hay alguna irregularidad en el tamaño de este eco, de este corazoncito? Pues estoy viendo que el ventrículo derecho pues tiene un buen tamaño, que el ventrículo izquierdo también tiene, no sé si tengo el pointer, déjame ponerlo. Ok, aquí. No, esto no es el pointer. Mala mía. Laser point. There you go. Tenemos que el ventrículo derecho, vamos a ponerlo otra vez aquí. Tiene buen tamaño, el ventrículo izquierdo tiene un buen tamaño, ¿verdad que sí? La contractilidad, vemos que se contrae bien, que se aproxima aproximadamente más de la mitad de la contracción. El ángulo no me permite muy bien ver la aurícula izquierda, solamente hay que muñequear un poquito más, pero también vemos que la aurícula izquierda también tiene un buen tamaño. Ok, entonces ahí respondemos la pregunta. Si esas preguntas, si tiene buen tamaño y tiene buena contractilidad, quizás lo más probable es que las mediciones pues estén correctas. Luego vamos a hablar un poquito de las mediciones. Veamos este caso ahora. Uy, am,
No se me quiere contestar ahora. Perdón, que algo pasó. Ok, veamos este corazón. El lado del el izquierdo, ¿verdad? Podemos ver que, bueno, pues el tamaño se ve un poquito grande, vamos a ponerlo otra vez, de ese ventrículo izquierdo. Vemos que la contractilidad pues no es muy buena, ¿verdad? Vemos como no se están acercando las paredes. Y para colmo tiene de líquido libre, lo estamos viendo, ¿verdad que sí? Tiene un poco mucho de líquido libre. Ok. Entonces, cuando medimos este paciente, aquí estamos midiendo lo que es el septo ventricular con el choque de la válvula. Entonces vemos que hay mucha distancia. Entonces, este es un paciente que está en falla cardíaca franca con una fracción de eyección, lo más seguro por debajo de un 35%. Ok. Veamos el siguiente caso. ¿Qué pueden ver? Si pueden hablar en el chat, sería genial. Así hacemos un poquito más dinámico la charlita. Muy bien. Raúl, ¿podemos abrir los micrófonos de los participantes? Digo, no obligado, no creo que se sientan forzados, pero por si acaso. Sí, no, no, la verdad es que está bien, César, porque así se hace un poquito más dinámica la charla. Mira, por aquí nos contesta un doctor, está como colapsando las paredes. Sí, bueno, perdón. Las paredes colapsando de este ventrículo de esta imagen, ¿verdad? De la imagen que estoy señalando aquí, pues la contrariedad no es muy buena, ¿verdad que no? El segundo sí tiene buena contractilidad, ¿verdad? Que si chocan las paredes, muy bien. Entonces, este caso, estos dos casos, porque son dos pacientes, a mí No. me gusta muchísimo porque son dos pacientes ¿Cuánto? que tenían Ok, LLA sí, pues entonces y ahí ambos, le transfiero, Saltio. el que estaba hablando, estos dos pacientes tenían LLA y ambos estaban en lisis tumoral. Ambos estaban presentando lo Sí, que no, está era bien, tío. signo de Ah, falla, gracias. signo de shock. ¿Ok? Entonces, miren cómo el poco nos ayudó muchísimo. Este paciente, obviamente, este paciente no iba a responder al líquido, el del lado izquierdo, ¿verdad? Tú le ibas a pasar líquido, no iba a responder. Es tu paciente que necesitaba inotrópico. Y este paciente que estaba fallando, ¿verdad? Este está un paciente que quizá podía responder al líquido, pero su problema no era un asunto de líquido. El asunto era que él tenía una frecuencia cardíaca, un dinamismo muy bajito. Este paciente tenía el potasio en 8,5 y sabíamos que no era atento a inotrópico, tampoco era atento a líquido, que íbamos a mejorar a este paciente. Este paciente, la sonografía de esta que estoy mencionando, pues lo que tenía era un bloqueo de primer grado por una hiperpotasemia que estaba cursando. ¿Ok? Entonces, pero me hice esas tres preguntas. Sí, gluconato de calcio, sí, también le aplicamos todo lo que es para el manejo de LIS y control de potasio. Pero nos hacemos esta pregunta y con eso podemos definir el tratamiento. También, si no se fijaron, el paciente de la derecha también tiene un poquito de líquido pericárdico, no sé si lo pueden ver, y pueden ver ese pericárdico que está brilloso. Miren cómo bajan esas líneas, así como si fueran líneas B de pulmón, pero son de pericardio también, son datos de pericarditis. Sugestivo, porque no estamos aquí para hacer un diagnóstico, lo recordamos, ¿verdad? La otra medición que hacemos con con el paresternal largo es lo que es la fracción de eyección. La gran mayoría de los equipos pues lo hacen de manera automática, solamente hay que medir los espacios del ventrículo en lo que es en la sístole y en la diástole y te lo tiran automático. Si estás utilizando un dispositivo portátil como utilizo yo en la emergencia, pues no lo hace, hay que hacer las mediciones. También se puede medir lo que es el flujo aórtico, midiendo lo que es el diámetro del anillo de la aorta, y luego se mide el flujo, se hace un cálculo y puede entonces hacer lo que es el pic de aórtico. La verdad que no lo utilizamos mucho, eso lo usamos más en cuidado intensivo para valorar el índice cardíaco, para la respuesta de inotrópicos y líquidos, pero en emergencia pues nos quedamos con la fracción de eyección. ¿Y cómo nos quedamos con
con la función ventricular, perdón, no la fracción de con la función ventricular, nosotros utilizamos mucho lo que es el EPS, el EPSS. Es una forma simple, pues nos colocamos, miren aquí, nos colocamos en el eje parasternal largo, trazamos el modo M por donde choca o quiere chocar la válvula mitral y nos estamos viendo aquí si la válvula choca del septo interventricular. Cuando no hay valores bien específicos, pero sí ya sabemos que un EPS por encima de 6, el artículo dice 6.17, pero nosotros como escuela decimos que si tiene por encima de 6, tiene una alta sospecha. Y si tiene de 5 a 6, es un paciente que comenzamos a trabajarle con inotrópicos, no nos vamos solamente con líquidos. Tiene una especificidad de un 92% y es una especificidad de personas que no son cardiólogos, ¿ok? Así que es una buena herramienta para los especialistas en emergencia. También podemos ver, perdón, también podemos venir la fracción de eyección haciendo este cálculo, porque se supone que es de un 75%, que es la constante. Entonces, con un 75.5 menos 2.5 por esa fracción de eyección, te da del EPSS, te va a dar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Veamos este caso. Con el eje paresternal largo, podemos ver que en tamaño, pues hay algo como un poco extraño con el ventrículo izquierdo, ¿verdad que sí? El tamaño como que está como chiquitico, ¿no? Y también que, pues la pared sí, pues se tiene buena contractilidad, pero podemos observar que quizá la contractilidad del ventrículo derecho está como extraña, ¿verdad que sí? Y este era un paciente que sería muy bueno medir. Y podemos decir, bueno, está hiperdinámico y quizá por eso no se ve la contractilidad, pero no tendría que verse ese ventrículo derecho tan grande y que no se contrae. Y este es un caso bien curioso porque también nos ayuda a otras cosas que no estamos buscando, lo que quiero decir. Si pueden ver en el ventrículo derecho, que no está supuesto a tener ese tamaño, que está supuesto a contraerse, podemos ver algo como que está bailando ahí en la válvula, lo que es la válvula tricuspidia. Ese es un paciente que tiene vegetaciones en la válvula tricuspidia. Entonces nos ayudó muchísimo para entender por qué este paciente no respondía a líquido a pesar que tenía una muy buena función cardíaca y por qué su válvula, su ventrículo de derecho no funcionaba muy bien. Bueno, el otro sí se ve como una lengüita, exactamente. El otro eje es el eje para estrenar corto. Solamente hay que darle la vueltica al probe y lo ubicamos en la mollerita al hombro izquierdo. Estas son las diferentes vías que usted puede ver. Puede ver los músculos papilares, lo puede ver la válvula mitral y luego puede ver lo que es la válvula aórtica, que es el signo de Mercedes-Benz, ¿verdad que sí? Entonces, es muy bueno para la configuración interventricular, que es muy importante esa configuración interventricular en los pacientes que tienen cardiopatía congénitas. Valora muy buena lo que es la función sistólica, como la, la vista que más le gusta a los cardiólogos y a los intensivistas para medir la función sistólica, perdón que se me fue la S, y nos ayuda muchísimo para la sobrecarga de volumen. Eso tiene que ver mucho con la configuración interventricular. Ok, entonces nos hacemos la pregunta, el tamaño, bueno, tenemos un buen tamaño, ¿verdad? Tenemos una muy buena contractilidad. Yo aprendí en México, esto me lo enseñó un doctor en México, que si en los músculos papilares pues te quiere morder el dedito, pues entonces aparentemente tiene una muy buena contractilidad. Y el ventrículo derecho se ve aquí que permite que haga ese ángulo convexo de ese ventrículo izquierdo. ¿Ok? Luego se van a las mediciones, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero de manera cualitativa, cuando vemos que esa convexidad del ventrículo izquierdo se va perdiendo, ya, y se está volviendo cóncavo, podemos sospechar que nuestro paciente pues, puede comenzar a tener aumento de las cavidades derechas. ¿Y cuáles son esos pacientes que tienen aumento de la cavidad derecha? Bueno, los que no manejan tanto líquido, los que tienen hipertensión pulmonar, los que pueden tener algún grado de estenosis pulmonar, como en el caso de los pacientes con FALO,
Entonces, verlo morfológicamente, pues nos ayuda muchísimo a saber. También esa es la medición que yo le estaba diciendo. Y veamos este caso. Mire, esto es un paciente, miren cómo se perdió el tamaño. Primera pregunta, los tamaños no están adecuados. La contractilidad, pues aparentemente no me quiere morder el dedito, ¿verdad? No se está contrayendo bien ni los músculos pectíneos y ya está comenzando a perderse esa forma convexa del ventrículo izquierdo. Será el derecho que está queriendo forzar. Entonces eso es lo que se conoce como el signo de la D, ¿verdad? Pues se va formando una D que habla sobre aumento de las presiones del ventrículo derecho, ya sea por sobrecarga, hipertensión pulmonar, una estenosis. Entonces, ya sabemos que este paciente, la función ventricular derecha, pues no está funcionando muy bien. El otro eje es el eje apical, muy bueno para, déjame poner mi muñequita aquí. Esto es lo que vemos cuando lo colocamos. Muy bueno para medir las funciones sistólicas de ambos ventrículos, del diámetro aórtico y flujo. Oye, porque me come la S, creo que fue por la traducción, pero nada. El diámetro del flujo aórtico también muy buena y la evaluación Doppler de las válvulas, que no la hacemos nosotros, pero uno lo hace a veces con los compañeros cardiólogos para lo que hablamos sobre el flujo y ver si el paciente tiene alguna clase de insuficiencia valvular. ¿Ok? Entonces vemos este caso, nos hacemos la pregunta, tamaño, pues el tamaño, pues la vemos bien. De verdad que el ventrículo izquierdo tiene que ser un poquito más grande que el ventrículo derecho. Las aurículas por igual, ¿verdad? Y vemos que se contrae bien. Entonces, si hacemos una medición, lo más seguro es un corazón que tiene una función cardíaca normal. Vamos a hacernos la pregunta en este caso y podemos ver, pues, que en la relación de los ventrículos y la aurícula, pues estos ventículos están súper grandes, ¿verdad que sí? Y a pesar de que tiene una buena contractilidad, ¿verdad? Pero se ven un poquito grandes. Ok, mi llave está afuera. Entonces tenemos que pensar qué le está pasando a mi paciente en este caso, por qué tiene esto. Lo más seguro, cuando hacemos un Doppler, podemos ver que las válvulas pues no están funcionando muy bien, lo que es la válvula mitral. No sé si la están viendo, que la verdad es que no se abre muy bien. Ok, y miren como en esa ventanita se ve lo que se dice el quinto un 5 cámaras porque se puede ver la salida de la aorta, esa válvula aórtica que tampoco se contrae muy bien. Entonces parece que hay un problema valvular en este paciente. Podemos sospechar de una fiebre reumática. Ok. Vemos cosas bien extrañas. Este es un caso que nos pasó a nosotros. Si alguien me puede decir qué ve, sería muy interesante. Pero ahí, ay, perdón que no tapé al niño. Pero eso en apical. ¿Alguien me puede decir qué ve? Que parece como si fuera que en el corazón hay como una medusa. Sí, recuerden que les dejamos abiertos los micrófonos para que quien guste puede participar, ¿vale? Por aquí nos dicen unas Tumoración. vegetaciones, tumor o vegetación, un derrame, una válvula, líquido. ¿Verdad que sí? Y mire que ese niño está de lo más normal, ¿verdad? Está como que no es con él, pero vemos que el corazoncito está como por aquí, ¿verdad? Tiene estas vegetaciones tan extrañas, ¿verdad? Tiene calcificaciones y este niño tenía un derrame pericálico, ven que tiene mucho líquido, extremadamente líquido, no colapsaba los ventrículos todavía, pero ese niño, eso lo que estamos viendo ahí es una masa. Ese niño tenía un mixoma cardíaco y el hallazgo fue bien fortuito. Cuando le pusimos el eco encontramos eso y yo, ay Dios mío, ¿qué es esto? Era algo bien extraño. Es uno de los casos chulos que aparecen en emergencia. Bueno, entonces viendo este derrame, también la mejor vista para que nosotros tenemos para el derrame pericárdico, no es que es la mejor, pero a la larga para hacer una descompresión o hacer una toracocentesis, pues nos funciona muchísimo el sulcifoide. Entonces, esto es lo que vemos cuando ponemos el trobo, el ventrículo izquierdo de este lado, el ventrículo derecho, la aurícula derecha, la aurícula izquierda. Nos hacemos la pregunta, vamos a estos casos que se parecen un poquito, ¿verdad?
Entonces, ¿tiene líquido este paciente? ¿Verdad que sí? Tiene líquido este paciente. Muchísimo, dice el doctor Vito, ¿verdad? La pregunta es, ¿tiene taponamiento este paciente? ¿Quién dice que tiene taponamiento? ¿Sí o no? Mendoza dice que sí. Pero si puede ver Mendoza, llega un momento que la imagen, pues el ventrículo derecho sí se ve. Entonces tiene que ver mucho con mi muñequeo. ¿Verdad? Mire, ve cómo se abre el ventrículo derecho y se cierra. Entonces, este paciente está a punto de tener taponamiento, estamos más que claros. O sea, esto no es un paciente que yo lo voy a tomar a la ligera, de que, ay, no tiene taponamiento, da mismo el paso. No, paciente que le vamos a meter mano rápidamente. Ok, ahora vemos el siguiente caso. Tiene mucho líquido, ¿verdad que sí? Muchísimo, dirían muchos. Ahora bien, este paciente tiene taponamiento, Sí. pues este paciente tenía datos de que podía tener taponamiento cardíaco. Pues sabemos, ¿verdad? Este es un paciente que quizás yo quiero llamar al cirujano torácico y le digo, pues mira, tengo un paciente con derrame pericárdico, el ventrículo derecho pues no está colapsado, su tamaño y su contractilidad está bien, pues eso va a durar muy poco tiempo, así que ven huyendo, vamos a hacer una ventana pericárdica. Pero este paciente ni se le ve el ventrículo derecho, podemos ver que el ventrículo derecho pierde su morfología en lo que es sus paredes. Este paciente está en taponamiento cardíaco. Este no es un paciente que tú vas a esperar que venga el torácico, a que venga de su casa. No, este paciente se le hizo una toracocentesis en la emergencia. Ok. Y la verdad que bien chulito, porque cuando vimos esto y vimos esa lengüita, ese corazón saltando, pues la verdad fue uno de los casos más emocionantes. Porque la verdad es un poco infrecuente que uno haga toracocentesis de emergencia en emergencia. Bueno, luego va que quizá no es del corazón, pero como que está tan cerca, y bien lo habló la doctora Burgos, pues la vena cava. Pues la vena cava pues nos ayuda mucho a responder esas preguntas binarias, ¿verdad? Que estábamos comentando. Y lo que vemos es el tamaño de la vena cava, y vamos a ver si este paciente pues tiene volumen o no tiene volumen. O sea, y una muy buena medición que hacemos es la relación de la vena cava con la aorta. Cuando tiene una medición por encima de 1,5 en relación con la vena cava, es un paciente que lo más seguro no va a responder a líquido. Ok, ahora si está totalmente colapsada, como en la figura A, es un paciente que visualmente sabemos que va a responder a líquido. Veamos el siguiente caso. Miren, este es un paciente cardiópata, dicho sea de paso, con una cardiopatía cianógena, ¿verdad? ¿Y cuál es el miedo que le tenemos a todos los pacientes cardiópatas? Los Bueno, tengo miedo líquidos. de pasarle líquido, ¿verdad que sí? Pero díganme ustedes, este paciente que tiene esa vena cava inferior totalmente colapsada, ¿no le pasarían líquido? ¿Quiénes dicen que sí en el chat? Claro que sí. No importa que sea cardiópata, que el corazón funciona con líquido, ¿verdad? El mismo otro paciente, igualito, pero este sí es cardiópata, igualito. A este le pasan líquido, pueden ver. Tenemos una vena que no se colapsa, ¿verdad? De por sí tiene un poquito de derrame pericárdico. Lo más es un paciente luego tenía taponamiento cardíaco, no pues sí se puede ver. Esas son de las cosas que uno hace cuando hace una valoración. No solamente te concentra en que solamente la vena cava, también tiene que ver otra estructura porque entonces tiene que irte por otro lado. Entonces, para eso no funciona la vena cava. Y esto es lo que yo le estaba diciendo, perdón, me adelanté a lo que estaba diciendo. De las recomendaciones que se hace una ecocardiografía y más lo que es eh, en la emergencia, no se recomienda, la Asociación de Urgencia Española, yo tampoco lo recomiendo, que nos quedemos solamente con una sola eh, vista. Siempre es bueno recorrer la clínica, por lo menos con dos clínicas. Yo cometía ese error. Yo cometía el error que donde yo más me gustaba, porque me resolvía todos mis problemas, era el eje paraesternal largo, pero me daba cuenta que en la evaluación de mi paciente faltaban cosas, podía sesgarme. Entonces siempre es bueno
utilizar mínimo dos ventanas para hacer un diagnóstico fisiopatológico y darle tratamiento a tu paciente. Ok, perdón que me he tardado muchísimo, wow, estoy muy fuera del tiempo, pido excusa, déme un poquito más rápido. Estas son las mediciones que se pueden hacer, ya lo mencionamos, el gasto cardíaco con el índice cardíaco en las diferentes ventanas, pero la medida clave del POCUS es la valoración de la vena cava inferior, ver si tiene derrame pericárdico, la dilatación del ventrículo derecho, ver cómo está la relación interventriculares y vemos lo que es la contractilidad de ambos ventrículos. Y vamos a ir respondiendo preguntas. ¿Hasta dónde debemos llegar nosotros con el eco cardíaco? Bueno, si vemos a una estructura piramidal de la educación, pues para emergencias pediátricas, pues no solamente tendríamos que reconocer lo que es los signos de shock y ver si mi paciente está en paro cardíaco, obviamente, pero ver esos datos de shock diferenciados. Y lo que ya hablamos, bueno, si es shock porque tiene un derrame pericárdico o está deshidratado, diferentes tipos de shock, ¿verdad? Yo creo que eso es lo básico que debemos manejar y eso es lo básico que debe tener un, un especialista en emergencia pediátrica, pero debemos subir de nivel y luego por lo menos llegar a un nivel uno, en donde podemos reconocer un corazón en todas las ventanas, no solamente en dos, sino en todas las ventanas con el corazón está normal y tiene hallazgos anormales, como en el caso del que le presenté. No estábamos buscando si tenía vegetaciones, pero podemos reconocer que hay algo que está anormal y nos puede ayudar al paciente. No estábamos buscando un mixoma, pero vimos que había algo bien extraño en esa sonografía y podemos reconocer lo normal. Ya, y esto va a ser una pregunta que vamos a hacer en el grupo de ecocardiografía de la Sociedad de Emergencia Pediátrica. Yo lo pregunté de manera muy empírica, que si vamos a llegar a estos niveles intermedios altos, que si es necesario que nosotros hagamos un diagnóstico de anormalidades cardíacas y todas las mediciones propias que hace un cardiólogo en el área de emergencia. Nuestros compañeros intensivistas sí se han montado en el caballito de hacer mediciones muy precisas, pero debemos hacernos esa pregunta si es donde queremos llegar. Y no es por vagancia, porque si mientras más conocimiento y más entrenamiento, mejor. Pero lo que lleva a la pregunta es que quizás perdemos mucho tiempo en mediciones, que fueron las recomendaciones. Quizás debíamos hacer el POCUS cardíaco para responder esta pregunta binaria y poder responder a los pacientes. Ya en cuidado intensivo, en una de observación, pues utilizar esta herramienta. Perdóneme un poquito rápido, wow, cómo me he tardado. Entonces, al final nos quedamos con estas tres tamaños, contractilidad, medición. Yo creo que ese es el nivel básico que debemos manejar en las urgencias pediátricas. Y la otra pregunta es que los diferentes escenarios de manejo de líquidos. Y hay diferentes escenarios en donde mi paciente necesita líquido, el otro escenario que mi paciente tolera, y otra cosa es que si puede responder a los líquidos. Y lo ideal es que todo fuera que sí, pero en la gran mayoría de nuestros pacientes que tienen disfunción orgánica, que tienen una fuga capilar, que tienen un glucocali ya muy dañadito, muy lesionado, pues a veces necesita líquido, pero no va a responder. A veces necesita líquido, no va a tolerar y debemos ser bien específicos. Y para eso nos ayuda mucho lo que es la ecocardiografía. Hay diferentes signos. Esta cardíacos, en el foco pulmonar nos ayuda muchísimo. Podemos ver la línea B, la congestividad. Podemos ver también las mediciones que vimos anteriormente de las diferentes cavidades. Pero al final lo que nos ayuda un poquito, lo hacemos más en emergencia, es la visión cualitativa. Por ejemplo, vemos este corazón que sí tiene una muy buena contractilidad, pero vemos que los tamañitos de los ventrículos están como chiquiticos, pero que como tiene buena contractilidad, las paredes pues se contraen, lo más seguro es que este paciente responda a líquido, ¿verdad? Miren este casito, ahí, que es en el parenteral corto, que sí me quiere morder el dedo, pero también vemos esas paredes que están muy cercanas. Lo más seguro es que este paciente no va a responder al líquido. ¿Ok? Y de lo de la vena cava, que fue la pregunta que hicieron, pues en estos estudios que están comenzando desde 2016, pues ya comienzan a ver lo que es el índice del diámetro de la vena cava con relación a la edad
A la larga yo me quedo con el de 2. O sea, si está por encima de 2, pues ya entiendo que está colapsada. Ok, la relación de la aorta abdominal con la vena cava, ya entendimos. Lo que cambia un poquito es que si mi paciente está ventilado, lo bueno es medir la distensibilidad, no el colapso. Ok, entonces tú colocas tu, tu en la vena cava, lo pone en modo M y comienza a medir donde más en la expiración y en la inspiración en el colapso, y ya igual cuando esté el paciente ventilado, lo único que lo va a hacer el cálculo de la distensibilidad. Vuelvo y recuerdo, no utilice no solamente una sola ventana, utiliza diferentes ventanas. No solamente te quede con la que te quede más cómoda, porque a pesar que una ventana te ayuda, pero es bueno correlacionar con las diferentes ventanas. Luego, otra cosa es el Vexus, no lo voy a topar primero porque ya se me acabó el tiempo. Y también no es un tema propiamente cardíaco, pero yo creo que el Vexus está agarrando mucho terreno en pediatría. Creo que vamos a tener que entrenarnos todos en Vexus, en lo que es reanimación de órganos, que eso es más lo que es Vexus, o sea, cómo está esa perfusión de ese hígado, esa perfusión de esas arterias y venas renales. Entonces, creo que ya es algo que vamos a tener que entrenarnos próximamente y darlo más de lleno en emergencias pediátricas. Las conclusiones son estas, le voy a dejar la gráfica, ver el nivel donde tú quieres llegar, por lo menos deberíamos tener ese nivel básico de entender si mi paciente tiene shock, si viendo el tamaño, la contractilidad, la medición, hacernos la pregunta que si mi paciente necesita líquido, si tolera el líquido y si va a responder al líquido. Yo creo que esa es la esencia de la ecocardiografía en emergencia. No quiero, este es una herramienta muy bonita, tienen una fotico, perdón que no le puse el QR. Es una página de Pocus 1.1, es muy didáctica para el entendimiento y la práctica de la sonografía en emergencias. Quiero recordar y darle las gracias a Marino Estrella, que fue mi profesor, y Antonio Riera, que creo que lo tuvimos la semana pasada. Son las personas que más me han ayudado en el caso de POCUS. Un poquito de romanticismo. Este fue mi primer POCUS, que como que más me impactó, porque este era un niño, ven, que estaba gordito, un paciente con dengue. Y había mucha controversia en aquel tiempo, porque eso fue 2019, ¿verdad? Antes de pandemia. Bueno, perdón, era en pandemia, era 2020. Y que si le pasábamos líquido, que si no, que si era un SIM, que si tenía endocarditis, que si tenía... Bueno, y al final el cardiólogo estaba en su casa, tenía miedo, que no quería venir, y, o sea, COVID en el momento. Y hice el eco, y perdón que no hice un zoom, pero podemos ver que él tenía esas cavidades muy grandes, la contractilidad no era muy adecuada. Y como pueden ver, a este paciente le estaban pasando mucho líquido. Miren que la bombita, que nada más tenía una. Luego entendimos que con una contractilidad, con un fallo, el paciente que luego le calculé la fracción de eyección, que estaba en 35, este es un paciente que no iba a responder al líquido, a pesar que era gordito y pensábamos que necesitaba mucho líquido. No, este es un paciente que gracias a Dios se pudo salvar y se mantuvo ahí en urgencia, no era en cuidado intensivo, se mantuvo en urgencia con una infusión ahí creo que le pusimos infusión de adrenalina a dosis bien bajita, manera periférica, y el niño no llegó a cuidado intensivo, no tuvo complicaciones, y a mí me llenó de mucha alegría hacer este eco, y siempre lo guardo por eso. Y por último, el entrenamiento, debo agradecer al hospital de Cincinnati, perdón, de Filadelfia, que ellos vienen a nuestro centro eh, 3 veces al año, nos dan mucho entrenamiento, hacemos entrenamiento con ellos, ellos aprenden muchísimo, porque pues pues los gringos sabemos que hay ciertos hospitales que no ven tanta patología y niños tan graves como nosotros en Latinoamérica. Entonces a ellos les gusta venir a nuestros hospitales, así ven muchas cosas. Y obviamente, cuando ellos vienen, pues eso soy yo cuando nos regalaron el sonógrafo portátil, porque uno de los problemas que tenemos en nuestro servicio de emergencia en Latinoamérica es simplemente que no está el aparato. Y gracias a Dios, pues estas personas, pues tanto del hospital de Filadelfia como el de Yale, donde está Antonio,
pues unieron los esfuerzos y nos regalaron ese sonógrafo y estamos haciendo entrenamiento no solamente en mi hospital, sino que estamos dando entrenamiento en todo el país con lo que tiene que ver con un POCUS en pediatría. Perdónenme que hablé muchísimo. Si tienen alguna pregunta, pues estoy más que dispuesto a contestarla. Gracias a todos por su atención. Gracias, Elogio, por la invitación y estoy a la orden.